Antes que nada, qué gusto, Fernando, coincidir contigo esta noche. Mira, yo creo que en estos temas debemos un poquito reflexionar, porque estos temas constitucionales tienen que ser vistos con una mirada de largo aliento, de más allá. El Perú es un país en el cual sus autoridades sufren diríamos, una baja popularidad muy rápidamente, porque obviamente diríamos que no se puede cumplir las necesidades, los ofrecimientos de campaña en los tiempos que la necesidad requiere, amén de otros tipos de situaciones, ¿no?, que ya todos conocemos. A mí me parece muy peligroso que se establezca como costumbre o como regla que porque un grupo se levanta, sobre todo en forma violenta, eso promueve el corte de un periodo constitucional. No me cabe la menor duda que en el Congreso, y ni qué decir en el Ejecutivo, han comprado todos los boletos para ganarse la antipatía esa popular. antipatía. Pero fíjese lo que estamos creando. Estamos creando un precedente en el cual hay presión, la mitad del Congreso plantea el recorte y eso se ratifica en un referéndum. Y eso es bien grave para un país que tiene tan poca institucionalidad como el Perú. Se menciona el antecedente del año 2000, pero ese antecedente no es tan exacto, porque en el año 2000 tuvimos una elección, diríamos, lindando con fraudulenta, que terminamos viendo los Vladivideos en el cual mismo los jurados de elecciones... Dice la elección del 2000, cuando 2000. Ganó Fujimori por tercera vez. Por supuesto, ¿no? Primero que una elección en la cual una candidatura que era... Que no podía presentarse. Que no podía, es más, yo fui un personaje que tachó la candidatura de Fujimori. Yo recuerdo. Y una elección en la cual no había acceso a los medios de comunicación, una elección en la cual no había manejo del padrón electoral, no se conocía, no se mostraba, y en el cual finalmente terminamos con los Vladivideos que demostraron que miembros del jurado de elecciones recibían fajos de billete. Entonces, esa elección, obviamente, no fue una elección legítima, que no podía servir pues para que continúe. O sea, la situación motivaba un reordenamiento constitucional. Eso no es el tema del día de hoy. Sin dejar de cuestionar el nivel ético, diríamos, y el expertise profesional de quienes están a cargo del Ejecutivo y Legislativo. Entonces, la población tiene que ser consciente que cada 5 años se elige y esa elección debe ser una elección muy bien pensada, en primer lugar. En segundo lugar, el problema no es la Constitución. La Constitución no es la que elige a los gobernantes. El problema del Perú no es un problema jurídico ni legal. El problema del Perú es un problema ético y un problema diríamos, de eficiencia. Yo a usted le puedo dar un carro Ferrari, muy bien construido. Y llego más tarde que un auto... Y pone usted una persona... soviético, un auto soviético antes que yo, sí. Entonces, el tema no es el tema del esquema constitucional. El tema es un problema humano. Y eso no se resuelve con una nueva elección. No se resuelve. Entonces, tenemos que entender eso. De acuerdo. Esas consideraciones que usted ha hecho caen por su sentido común. Y, sin embargo, hay una realidad social que usted reconocerá, es inédita y que ha llevado... Es inédita. No habíamos tenido manifestaciones de este tipo, no sé, con una cantidad de muertos de este tipo. Bueno, pero vayamos a lo siguiente. Mira, a mí lo que preocupa, Fernando, es lo siguiente. En primer lugar, el gobierno declara el estado de emergencia, que implica establecer un régimen jurídico en el cual se potencia el Poder Ejecutivo, al presidente de la República en particular. Pero el Poder Ejecutivo no hace nada. O sea, publica el decreto supremo de estado de emergencia y cree que la sola publicación va a corregir las cosas. No, el estado de emergencia implica que se dicta un régimen jurídico que es distinto al ordinario, porque se produce una situación totalmente anormal, que no se podría corregir con las leyes ordinarias. Eso es lo que motiva que se dicte el estado de emergencia. Pero este gobierno dicta esta emergencia y no hace absolutamente nada, porque tenemos una presidenta... Bueno, entró la policía en San Marcos, ¿no? Entró la policía en San Marcos en virtud de eso y sin que la rectora lo hubiese solicitado, según dice ahora la señora Geri. Bueno, pero lo cierto es lo siguiente, ¿no? Lo más insólito es que se ingresó sobre la base de que había
un delito flagrante y al final no se denunció a nadie, ¿no? Porque también lamentablemente no tenemos en la Fiscalía muchas veces una actuación firme sobre las cosas, ¿no? Y entonces tenemos una presidenta que quiere ser pues mi simpatía, y quien gobierna no es mi simpatía. ¿Cómo se puede adelantar una elección, Fernando, más allá de lo que podamos coincidir o discrepar, si no hay garantías para el orden interno? ¿Cómo se puede llevar a cabo una elección en estas condiciones? A mí lo que me preocupa... Pero se entiende que las elecciones van a ser bueno, dentro de algunos meses y esperamos todos que dentro de unos meses, entre otras cosas por la convocatoria de elecciones, superemos esa situación. Pero eso es una visión muy de buena fe, porque yo diría lo siguiente, lo que esto ha demostrado es una fragilidad absoluta que va a ser capitalizada por Sendero Luminoso. O sea, Sendero Luminoso, después de esto que ha ocurrido, después de la presidencia del señor Castillo, donde mucha gente del Movadef ha terminado siendo prefecta y ha terminado introducida en el Estado, no está muerto. No está muerto. Y estas situaciones de violencia revelan que no están muertas. Y lo que estamos demostrando es que somos un Estado absolutamente frágil, un caldo de cultivo que va a incentivar a movimientos terroristas que existen en el Perú. Pero también hay fuerzas democráticas. Usted le ha podido acción del Estado que va a firmar valores y va a mostrar eficacia. Pero ¿qué fuerzas democráticas si no hacemos nada? ¿Qué fuerzas democráticas? Bueno, las hay, ¿no? Bueno, hay partidos, hay personas que quieren candidatear, hay una voluntad de participar en la responsabilidad pública. Pero yo le pregunto a usted, con valores democráticos. ¿Y usted cree que se puede hacer campaña en estas situaciones en el sur, por ejemplo? Hoy no. Bueno, hoy pero no, ¿y qué le garantiza que mañana sí? No, mañana, es decir, las elecciones... Y si hay una radicalidad que no se permite hacer campaña, ¿qué hacemos? ¿Suspendemos la elección? O sea, la primera condición... Pero hemos hecho campañas bajo Sendero Luminoso y en Ayacucho se ha votado enormemente. Ya tenemos experiencia de tener enemigos de la democracia desde dentro, ¿no? Sí, pero poniendo orden interno, con ciertas garantías. Aquí desde el Estado no hay ninguna garantía, porque tenemos una presidenta simplemente que cree que puede ser mi simpatía y que cree que su rol no es poner orden, que cree que su rol es tener un discurso ambivalente. No se puede establecer estado de emergencia y decir, pero ustedes tienen que permitir que les tiren piedras y ponen su escudo nada más. Ustedes tienen que observar cómo se incendia el Poder Judicial. Tampoco, ¿pero qué? Tampoco exageren. Bueno, ¿pero qué cosa? No, hay una prudencia que no siempre ha sido respetada, porque por algo es que hay tantos muertos, no siempre ha sido respetada. Bueno, pero mire Fernando, yo he hecho política desde muy joven en el Perú. Sí, yo sé. Muy bien. ¿Ya? He marchado, he hecho todo lo que usted se puede imaginar. ¿Tiró piedras también? No, piedras no he tirado. No está obligado a contestar. No he tirado piedras. Sobre ese punto. Me acojo a la quinta enmienda. No he tirado piedras. Y ha habido infiltraciones violentas en marchas que hemos participado. ¿Qué hacía la gente cuando había una infiltración? Se apartaba. No se queda. Uno ve que están tirando piedras y que están tirando bombas lacrimógenas y no se queda en esa discusión. La gente que va a marchar civilizadamente se retira. Se retira. Antes y ahora. Y quien se queda, se queda en ese campo que no es un campo de la civilidad, es el campo del salvajismo. De la violencia, ciertamente. Ahora bien, usted constata que hay una amenaza grave al funcionamiento democrático de nuestras instituciones y a la seguridad pública. ¿Qué solución política hay? Porque no todo es reprimir. Habrá que hacer algo y usted reprocha al gobierno de una cierta parálisis. Bueno, pero ¿qué es lo que propone que haga? Por una parte, el proceso electoral, que es lo que muchos desean. En el Congreso también, no lo han logrado. Pero además, tomar iniciativa de acción en beneficio de esas poblaciones que tienen razones para expresar descontento. Entre comillas tiene razón. Algunos, no, cuando uno ve que anemia en Puno es el 70%. Bueno, pero muy bien. Pero el problema del Perú, ¿cuál es? Un problema de gestión. Sí. Mire, ¿cómo podemos responder a las necesidades de la población cuando hemos tenido un gobierno que ha tenido 80 ministros en un año? ¿Qué política de gobierno qué política de Estado se puede imponer ahí? ¿No es verdad acaso que los gobiernos regionales y municipales tienen el más alto índice de corrupción en el Perú? ¿Quién elige esas autoridades? Sobre todo algunos del sur, justamente. Bueno, ¿quién elige esas autoridades? Hay varios presos. Bueno, y no hay autoridad que no se retira con 14 o 25 juicios. ¿No es cierto? ¿Quién elige esas autoridades? ¿Quién las ha elegido? ¿Quién eligió al gobernador de Cajamarca que está ahora preso? Goyo Santos. Bueno, y al de Arequipa. Sí. Entonces, González Chiqui. Bueno,
Entonces, ¿de qué nos estamos quejando? Bueno, Eso no, es culpa, sí, no, eso no, es culpa, no, eso es culpa. a todos nos ha sucedido en la vida votar por alguien y luego que sea No, alcalde, que muy sea bien. gobernador o que sea. Bueno, lo por que eso pues fuera. la población tiene que recapacitar. Claro. Y la población tiene que ser consciente que cada 5 años cuando elige sus autoridades municipales los tiene que tener. Tiene que ser porque cada 5 años. Usted excluye la posibilidad de que en algunas circunstancias como esta Bueno, hay pueda ser circunstancias. razonable convocar No, elecciones la anticipadas. Constitución contempla circunstancias. Cuando La se disuelve el Constitución- Congreso. Cuando se disuelve el Sí, Congreso pero o cuando, eso no es el o cuando caso. se produce la vacancia, sea por renuncia o por incapacidad del presidente, ¿no? En ese caso se cubren las vacantes, los lugares vacantes. Pero no es partidario bajo ninguna consideración que el Congreso apruebe un recorte del mandato No. como promovió ¿Sabe por qué? Fujimori mismo Porque en estamos- el año 2000. Bueno, pero fruto de una elección fraudulenta. Bueno, y pero es que es fruto difer- de la pero es que revelación de los videos. Bueno, y todo pero lo si es que demás, usted me pide a mí cómo hacemos para recuperar la democracia, todo es válido. sí. Todo es válido. Bueno, en este caso, ¿cómo recuperar la paz social? Bueno, pero la paz social se recupera respetando la Constitución y aplicando la Constitución y los mecanismos que contempla la Constitución, no generando o introduciendo un mecanismo prácticamente, diríamos, ¿cómo se llama? Forzado, un poco forzado, sí. y que puede generar un precedente que simplemente en cualquier momento tengamos Que siga esta danza de claro. presidentes como consecuencia de la supuesto. insatisfacción que ellos mismos producen. Por supuesto, Bueno, por supuesto. pero habida cuenta de que hay un enorme porcentaje de la población que quiere ir a elecciones anticipadas, según las encuestas. Bueno, pero eso, Sí. el nivel de descontento, Fernando, no es solamente en el Perú. El nivel de descontento es generalizado. Toledo tuvo 8%. Sí, pero no, el número de muertos que hay ahora... Bueno, pero los muertos, no sé. Mire, hay es mucho, lamentable que tengamos... Sí. Bueno, pero perdón, es lamentable que tengamos lo que tenemos. Es lamentable el nivel de violencia que se ha visto. Es lamentable que el Poder Ejecutivo no haya puesto orden en el tiempo que tenemos. Es lamentable. De acuerdo. Eso no, ¿Qué margen de pero acción? el mecanismo no es yo dialogo con el que me amenaza, yo dialogo con el que me dice o usted convoca elecciones o yo quemo el Congreso. Yo con esa persona no dialogo, pongo orden. Esa persona no es un ciudadano que protesta en forma lícita, es un delincuente. ¿Qué margen de acción tiene la presidenta Boluarte en estas circunstancias? ¿Qué puede hacer? ¿Qué iniciativa política podría tomar? Es que yo creo que ella está atrapada por sus marchas y contramarchas, ¿no? Y está atrapada porque ella es parte del gobierno de señor Castillo. O sea, nos han querido vender la idea de que ella es una presidenta de transición. Ella no es una presidenta de transición. Ella es parte del gobierno de señor Castillo. Si a usted o a mí, el señor Castillo siendo candidato, de repente usted es más tolerante. Trato de serlo. Nos invitaban a un café, yo estoy seguro que yo no acababa la taza. No tenía nada de conversar. La señora tomó el café, tomó el lonche, tomó la cena, fue vicepresidenta, fue su ministra. Cuando el señor Castillo se reunía en Zarratea y usaba Zarratea como una suerte de despacho clandestino y paralelo, la señora era ministra, muda. Cuando los sobrinos hacían negociados, la señora estaba muda. Cuando hubieron las cosas con el ministro de Transporte, muda. Entonces la señora Boluarte no es una presidenta de transición que no tiene responsabilidad y no Pero es un Valentín justamente Paniagua. en virtud de no ese es un origen, Valentín no, Paniagua. ciertamente no. Ese es Además, el problema que Paniagua tiene. Pues. sabía que tenía 7 meses. Claro. Acá el problema es que esa señora tiene más de 2 No. años por delante y no da para eso. Se habrá dado cuenta. No, el problema de ella es que cree que ella puede... O sea, yo creo que en la situación de la señora Boluarte lo que debería hacer es, primero, tener un perfil mucho más bajo, porque parte del problema es ella. Parte del problema es ella. En segundo lugar, sus ministros deberían tener un rol mucho más activo y ser más los que comunican y transmiten. Y sinceramente, si la responsabilidad está más allá de sus posibilidades, el camino es que dé un paso al costado. Por eso. Pues, Bueno, por eso. pero si ese es- Lo cual es precipitar elecciones. Bueno, Aunque se discute si sería No, solo ejecutivo. no, solo ejecutivo. Eso es lo que... Hay un debate entre los constitucionalistas. No, bueno, hay un debate. Sí. Hay algunos constitucionalistas que son Sí. muy frecuentes a ciertos programas. No, hay de todo tipo. Hay de derecha y de izquierda que creen que hay que no, porque la Constitución prevé paralelismo de los poderes, que no haya un presidente que no tenga bancada. En fin, sabe, los argumentos los conoce Pero usted. mire, con ese criterio, Sí. entonces cuando se cierra el Congreso por disolución, tendría que haber elecciones presidenciales. Y la norma constitucional tiene un artículo expreso
que dice no hay otra forma de disolución ni de corte del mandato parlamentario. Y cuando usted convoca elecciones porque se ha producido la vacancia de la presidencia y las vicepresidencias, ¿no es cierto? Y ha asumido el presidente del Congreso, Sí. usted tiene que convocar a cubrir esas vacantes. La salida puede gustarnos o no gustarnos. Lo que pasa es que en el Perú, lamentablemente, como ocurrió con el señor Vizcarra, que ya no se sacan los tanques, pues ahora se sacan 4 constitucionalistas en muy buenos programas y se dan el golpe de Estado. Argumentos, si vienen con argumentos, sí. No, bueno, pero hay algunos argumentos que son sólidos, bueno, ¿no? mire, que tiene que haber paralelismo y que es inconcebible que la Constitución prevea que se elija un presidente sin bancada. Condenarlo a eso es lo peor, ¿no? No, pero perdón. La Constitución establece, nos guste o nos disguste, que no hay otro mecanismo de recorte del mandato parlamentario. Bueno, pero entonces, ¿eso qué cosa es? Papel mojado en tinta. El año 2000, el señor Fujimori promovió un recorte del mandato suyo y del Congreso, que todo el mundo estuvo de acuerdo y no hubo ninguna objeción. Pero le he explicado que esa elección, ese recorte se debió a una elección fraudulenta. Pero quiere decir que se puede hacer bajo ciertas condiciones. No, bueno, porque según usted, si es que la elección fue fraudulenta. No, pero para recuperar el sistema democrático pleno, porque la elección del año 2000, primero que el Perú no estaba en una democracia plena en el año 2000, en primer lugar, ¿no? Con medios tomados, sin libertad de expresión, sin elecciones libres, con parlamentarios que eran comprados con dinero del Estado, puestos sobre la mesa. Bueno, entonces estamos obligados a quedarnos con Dina Boluarte. Bueno, estamos obligados por la Constitución. Estamos obligados a respetar el sistema constitucional. Pero no todos interpretan la Constitución como usted, pues. Y estamos en todo caso, según usted, por la Constitución obligados a quedarnos con ella hasta el 2026. Sí, claro. Sí. Salvo que ella renuncie, pues, obviamente. Salvo que ella renuncie. Por supuesto. Es la única salida que tiene. O que se produzca una vacancia. O que se produzca una vacancia promovida por el Congreso, ¿no? Sí. Y si ella renuncia, ¿usted considera que solamente, según la Constitución, deben ser convocadas elecciones para reemplazarla a ella y a los vicepresidentes? Y quiero decirle que sobre eso yo he escrito antes de esta situación. O sea, no es una posición que yo tenga motivada por ningún interés. No, yo sé que está usted relativamente apartado de la política. No, totalmente apartado. Por lo menos activo. 1 año y medio. Susel Paredes. Si el presidente es ladrón o asesino, no es incapaz moral permanente. Esto no puede continuar, pues. Bueno, señor Natalian Primo, muchas gracias por venir acá y por explicarnos su punto de vista con buen humor, pese a que las conclusiones puedan no gustar a todo el mundo, lejos de eso, sin duda, ¿no? Muchas gracias, señor.